de mucho más alegría, que es la convocatoria a través de, no la invitación de Rusia, sino la invitación de los países emergentes a través del presidente ruso para que la Argentina forme parte de esa próxima reunión en Fortaleza. Pero, coincidentemente, ese mismo día, el periodista insignia del establishment y del poder no hizo un exabrupto ingenuo, sino que hizo una sobreactuación para tratar de demostrar que el gobierno estaba tratando de presionar al juez Lijo para poder apartarlo de la causa del vicepresidente. Y para eso los chicos tenían que ir a linchar a las escuelas a los hijos de los jueces. El que denuncia la grieta, justamente. El que denuncia que hay dos Argentinas partidas por la mitad y que nosotros somos los causantes y los estados. Al otro día, por eso digo que no es casualidad ninguna de las cosas que pasan. Al otro día, el juez Lijo llama a indagatoria mostrando perfectamente que el gobierno no tiene ninguna capacidad de presión sobre la justicia, sino que la presión sobre la justicia la hizo y la siguen haciendo los factores del poder real. Porque lo llaman a declarar algo que él había pedido hace muchos meses, él mismo había pedido hace muchos meses, y lo llaman a declarar 2 días después de la finalización del Mundial, de tal manera de recuperar la atención pública sobre el tema, y 2 días antes de la feria judicial, de tal manera que el vicepresidente declare, pero no haya resolución, y el tema se pueda sostener en el candelero durante todos los días que dure la feria. Esas son las disputas que da el poder, como las disputas que daba el poder hoy en Gualeguaychú, y es ahí donde yo rescato nuestras coincidencias. La cuestión de la tierra rural en este caso. Digo, compañeras, compañeros, este país tiene una riqueza, así como otros tienen otras riquezas, otros países tienen otras riquezas. Este país tiene la riqueza de la fertilidad especial que tiene la tierra. Pero eso es un recurso estratégico, es un recurso natural que le pertenece al pueblo argentino. Y la fertilidad es un recurso natural, un privilegio, no un producto del trabajo de las corporaciones, sino una riqueza de la tierra, sumado a una coyuntura internacional que le pone precios extraordinarios, le permite a la producción de ciertos cultivos una renta extraordinaria, que repito, no depende del trabajo, sino de la fertilidad. Y la fertilidad es un don natural que le corresponde al pueblo argentino. Por lo tanto, es el pueblo argentino, a través de la apropiación del Estado de esa renta extraordinaria, el que tiene que manejar la distribución de la renta del campo, y no los 5 monopolios que concentran la producción y la comercialización y la venta al exterior. Y ese es uno de los temas que tiene que definir la identidad de este espacio en formación, con un agregado, que no solamente tienen una renta, que al no conformarse con la renta extraordinaria que le da el recurso natural, quieren aumentar la renta bajando los costos del trabajo, haciendo el trabajo esclavo, como fue acusado el presidente de la sociedad rural. Y por suerte se pudo aprobar una ley que recupera derechos para los trabajadores rurales y crea el registro nacional que antes manejaba el Mono Venegas, y ahora lo pone en poder de las organizaciones populares representadas por un gobierno popular, que es el que presentó la denuncia del trabajo esclavo del presidente de la sociedad rural, Echeverre, que estaba presente en la reunión de hoy, enfrente de la cual estábamos nosotros en la provincia de Entre Ríos. Rescato esto porque es otro factor de identidad en un espacio en construcción. Otro de los factores que nos dan identidad, que nos dan personalidad política, tiene que ver con lo que también fue planteado acá de la reforma financiera, pero porque es una cuestión de puro sentido común. El dinero que está depositado en los bancos no es de los bancos. El dinero es
generado por la riqueza del trabajo y la producción del pueblo argentino. Y por lo tanto es el Estado y no los dueños de los bancos los que tienen que indicar cuál es la orientación de esos recursos que están depositados por pura intermediación por los bancos privados, pero que su propiedad es de un pueblo que pudo acumular cierto nivel de poder adquisitivo gracias a las políticas públicas del Estado. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que indicar la orientación de ese dinero. Y esa reforma profunda, estructural, es otro de los elementos que nos tienen que dar identidad. Termino con lo siguiente. Hoy decía Luis también en el discurso de la mañana que según la mayoría de las encuestas y además el clima que uno vive, los candidatos de la derecha, sobre todo el candidato estrella que ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires el año pasado, está como llegando a un techo, y después de esa bajeza moral incalificable, de ese acto de miseria política que fue hacer una encuesta preguntándole a la gente si quería aprobar un código penal para que los violadores violen a nuestros hijos. Después de esa miseria, parecería haber encontrado el pico de exposición pública y de ahí empezando a retroceder. Pero yo creo que otra de las cosas que le tiene que dar identidad a este espacio es, junto con las otras fuerzas de Unidos y Organizados, blindarse, porque no va a ser cosa que si la derecha fracasa en ponerle los candidatos a la oposición, se desplace a intentar ponerle el candidato a la continuidad del proyecto del Frente para la Victoria. Y ese punto límite es otro señal de identidad y de personalidad que tiene que llevar adelante este espacio político, blindándose. Y no nos tomamos ninguna curva ni ninguna tentación de caer en un discurso que nos diga que lo podemos condicionar al candidato. Que puede haber un candidato que no nos guste, que sea el mal menor, que no tenemos más, pero que lo vamos a condicionar. Porque eso es una contradicción, contundente contradicción. Porque no puede ser que mientras este proyecto está manejando el dispositivo del Estado, lo que significa presupuesto, lo que significa poder de fijar agenda, lo que significa herramientas, ministerios, no tenemos fuerza para poner un candidato propio. Entonces tenemos que poner un candidato consensuado. Y consensuado con el poder, con lo que da la correlación de fuerza. Y resulta que después, una vez que nosotros dejemos de tener ese dispositivo del Estado, vamos sí a tener la correlación de fuerza para condicionar a un candidato que está en la jefatura del Estado. No existe, no cierra desde ninguna lógica ese planteo. Pero además, lo que no puede pasar es que si uno va al mercado central y cuando se presentan las propuestas más fuertes para profundizar este modelo, la gente grita y pide profundizar. Vamos al evento del movimiento Evita en Río Cuarto y la gente grita cuando se pide profundizar. Y hoy en Gualeguaychú y en la reunión de FOETRA, que fue la constitutiva de convocatoria popular, los militantes se apasionan y se enamoran cuando se plantea profundizar. Y resulta que después vamos a elegir un candidato que probablemente lo vote alguna gente que ha votado a este proyecto, pero que lo va a votar mucho más gente, que es la que cree que este proyecto está en retirada y va a votar a ese candidato. Y nosotros tenemos que poner fuertemente ese límite, compañeros. Por eso me parece que estas son algunas de las tareas que tenemos que desempeñar. Además, al poner al servicio de estos objetivos y de otros ese proceso de construcción que recién definían muy bien nuestros compañeros. Como decía al principio Gustavo López, y cuando le escuchaba a Quita también hablar de los precios cuidados. Los precios cuidados es una buena medida, nadie puede decir que es una mala medida, pero los precios son una consecuencia. El origen es la concentración.
Y la que nos pone límites estructurales para seguir adelante es la concentración. Y nosotros hemos hecho muchas cosas buenas hasta ahora, pero nos tropezamos con esos límites. Y entonces, frente a los límites estructurales que impone el modelo en la Argentina y en la región, no hay meseta posible. O se lo sortea y se profundiza, o se retrocede. Y esta fuerza tiene que servir para blindar a unidos y organizados en la profundización y jamás en el retroceso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si a ustedes les parece...